Hola amigos, ¿cómo están? He estado analizando unos videos en YouTube de muchos apologistas católicos que defienden la fe católica. Usted lo puede buscar en internet, en el YouTube. Cómo nos invitan a que regresemos a la iglesia los que protestamos en contra de las herejías, dogmas, doctrinas que ha inventado la Iglesia Católica a través de los siglos. Eso lo sabemos, que ha inventado muchas dogmas y creencias basados en sus razonamientos, en lo que según ellos piensan. No se ponen a pensar que si protestamos en contra de esas herejías es porque le creemos a la palabra de Dios. En Hechos 17:11 dice la Escritura que cuando Pablo les enseñaba a los judíos, en ese capítulo 17:11, ellos, para comprobar si las cosas eran así, ellos escudriñaban las escrituras todos los días para comprobar si Pablo les decía verdad o les decía mentira. Ellos iban a la escritura. Si tú, católico, sacerdote o quien seas, estás enseñando algo que no está en la escritura, lógico, los que sí la leemos, la escritura, vamos a protestar. Por eso somos protestantes. Protestamos en contra de la mentira, de lo que tú has inventado, lo que te han enseñado, que defiendas cosas que no son de la palabra de Dios, sino que son doctrinas inventadas por hombres. Oiga, pero ¿por qué dice que son de hombres si me lo enseñó el cura? ¿El cura quién se lo enseñó? Pues sus superiores. ¿De dónde crees que sacó el cura que María fue ascendida viva al cielo sin morir? ¿De dónde lo sacaron? ¿Acaso los apóstoles lo enseñaron? Los apóstoles se dieron cuenta que María ascendió viva al cielo y dejaron escrito en alguna carta. Para tu conocimiento, eso fue declarado dogma de fe en 1950. Claro, ya lo habían enseñado muchos siglos antes. En ese año fue declarado dogma de fe. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Que inventen dogmas? Jesucristo les dijo, vayan por todo el mundo, inventen dogmas, engañen a la gente. ¿Qué les enseñó el Señor? Vamos a leer, junto conmigo, vamos a leer San Marcos 16:15. Vamos a leer, yo le invito a que tome su Biblia. Dice así: y les dijo. ¿A quién les dijo? A su iglesia, a sus apóstoles. ¿Quiénes son sus apóstoles? Los que él llamó, los que él escogió para anunciar su palabra, para anunciar el evangelio, para servirlo a él. Los apóstoles son la iglesia que Cristo llamó. Y les dijo: id por todo el mundo, inventen dogmas, porque mi evangelio no está completo. ¿Eso les dijo Jesús? ¿Eso les dijo? A ver, vamos a ver bien. Y les dijo: id por todo
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuál evangelio? ¿El evangelio de una secta? ¿El evangelio de una denominación? ¿De una iglesia? No. El evangelio de Cristo. Su evangelio. Otra vez lo leemos. San Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los sectarios seguramente malinterpretaron este pasaje y creyeron que Jesús les dijo: id por todo el mundo, inventen dogmas, engañen a la gente, inventen lo que a ustedes se les ocurra, no lo que yo les digo. El versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso les ordenó a su iglesia, que fueran a predicar su evangelio, el evangelio de Cristo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero tenían que predicarle a la gente, y después que ya les predicaban, aquel que creyera en ellos, en el evangelio de Jesús, fuera bautizado y será salvo. San Marcos 16:15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el evangelio que les ordenó el Señor: id por todo el mundo. Jamás les dijo: vayan, inventen un purgatorio, inventen que los niños se deben de bautizar, inventen que María fue concebida sin pecado original. Y yo les digo a ustedes, católicos, sacerdotes, apologistas, mientras ustedes engañen a la gente y no se apeguen a la palabra de Dios sin inventar dogmas, sin inventar doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, porque los evangélicos, los que creemos en el evangelio de Jesús, no le vamos a añadir cosas. Y si ustedes predican la palabra de Dios sin diluirla con doctrinas falsas que ustedes han inventado, pues lógicamente vamos a darnos cuenta que ya ahora sí van a empezar a enseñar la palabra como está en la Escritura, sin añadirle cosas que Dios no dijo, que Jesucristo nunca enseñó, ni los apóstoles enseñaron. Entonces vamos a darnos cuenta que esa es la palabra de Dios y vamos a regresar. Hay muchísimos videos que nos invitan a regresar a la iglesia. Búsquenlo en internet, en el YouTube. Hay muchos. Y nos dicen: regresen esos protestantes, ya dejen de protestar, ya sométanse a lo que dice el Vaticano, lo que decimos nosotros, lo que hemos inventado. Ya sométanse a los dogmas que hemos inventado. Jamás lo vamos a hacer. Retiren todos esos dogmas, doctrinas que ustedes han inventado y enseñan únicamente la palabra de Dios, y yo les aseguro que yo voy a ser el primero, y conmigo miles y miles de personas van a regresar, miles, millones, cuando dejen a un lado todas esas herejías sectarias, veneración de vírgenes, veneración de santos, procesiones, fiestas patronales, todo eso que va en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a vernos, los hijos de Dios, detrás de un muñeco de yeso, besándolo, de rodillas ante un mono? Jamás lo vamos a hacer, porque nosotros le creemos a Dios. Todos los ignorantes, borregos, los que le creen a sus dogmas, lógicamente esos sí van, porque no les interesa la palabra de Dios. Ellos están felices sirviéndoles
a sus falsos dioses. Y vemos a los borregos cómo van detrás de las imágenes, cantándoles, rezándoles, en procesiones, aventándoles cohetes y fiestas, borracheras, todo eso. Y están felices porque nadie les dice nada. Pero Jesucristo dice: ay de aquel que le añada mi palabra, ay de aquel, porque será juzgado por mi palabra, dice el Señor. La palabra que yo he hablado, esa les juzgará, dice el Señor. ¿Cómo vamos a hacer lo que ustedes han inventado? Jamás. Ya déjense de mentiras y únicamente enseñen la palabra de Dios. Otro ejemplo les doy. Primera de Timoteo capítulo 3, dice la Escritura que los sacerdotes, obispos, deben de ser casados. Los diáconos, ustedes que son obispos, es necesario que el obispo sea casado, irreprensible, marido de una sola mujer. Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Primera de Timoteo capítulo 3, Biblia católica. Usted que es católico, créale a Dios. Seguramente va a decir, como dice en sus comentarios en todos los videos: hereje, ya deja de mentir, mentiroso. Dime en qué estoy mintiendo. ¿Que no deben ser casados los obispos y los diáconos? Lee tu Biblia, Primera de Timoteo 3, lee tu Biblia católica. Antes de criticar, lee tu Biblia y dime en qué estamos fallando. ¿En qué? Primero, tienes que leer la palabra de Dios para poder criticar. Yo critico tu secta, yo critico tus dogmas, porque no es palabra de Dios, fue inventos de los hombres. Te lo compruebo con la misma Biblia, que Dios no dice lo que tú dices, sino que son inventos de hombres. Ahora, si está en la palabra de Dios, toma tu Biblia y enséñanos para poder regresar, pero no critiques, no maldigas. Todos los católicos están enseñados a maldecir a los que no son católicos. Maldito, hereje, no sabes nada, eres un ignorante. Bueno, a ver, un ejemplo te voy a dar y me dices tú. Lee Romanos 8, 26 y 27. ¿Quién es quien intercede por nosotros? ¿Quién intercede por nosotros? Lee tu Biblia, ahí lo dice. Ahora, si no es quien dice allí, tú vas a decir que es María, la que intercede por nosotros, la que ruega por nosotros. Intercede es rogar por nosotros. Ahora, enséñame en tu Biblia que es María la que ruega por nosotros, no es el Espíritu Santo. Romanos 8, 26 y 27. No critiques. Lee y luego me dices: sectario, mentiroso, no es el Espíritu Santo que está en Romanos 8, 26 y 27. No es, mientes. Aquí está la cita donde dice que María es la que ruega por nosotros. Y me das la cita y yo me convenzo y regreso a la Iglesia Católica. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, pero María es la que aboga por nosotros. Dame tu cita bíblica. Yo leo en la palabra de Dios en Primera de Juan 2:1 que Jesucristo es el que aboga por nosotros. Es el único abogado que tenemos. Primera de Juan 2:1. El único abogado es Jesucristo. Ahora, tú dime, mientes. María es nuestra abogada. Y aquí está la cita. Dame la cita. Entonces yo ya creo que María es nuestra abogada.
y la que intercede por nosotros. Pero dame la cita. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Es el que ruega por nosotros. Romanos 8, 26 y 27. No, pero tenemos que buscar la mediación de la Madre Santísima. Dime dónde. Dime dónde. Y yo lo voy a hacer. Yo no creo en sectas. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice la Biblia católica que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. El que se entregó por nosotros. María no se entregó por nosotros. El que se entregó fue Jesucristo para ser nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Ay, pero ¿por qué dice que es el único mediador? Entonces, ¿por qué ustedes le piden que rece un pastor por ustedes o que ore? Porque en la palabra de Dios nos dice que oremos los unos por los otros. Orar unos por otros. Pero en el cielo tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. El que se entregó. Y como María no se entregó por nadie, ni derramó su sangre por nadie, ella no es mediadora, ni corredentora, ni salvadora, ni abogada, ni intercesora. El que intercede es el Espíritu Santo, el abogado es Cristo, y el único mediador es Cristo Jesús. Palabra de Dios.